Cada imperio que intentó conquistar Irán terminó de la misma manera. Algunos colapsaron, algunos se retiraron, algunos nunca volvieron a ser lo que fueron antes de intentarlo. Sin excepción, sin un solo caso en 2500 años de historia que rompa el patrón. Y ahora Estados Unidos está dentro de ese patrón. La pregunta no es si lo está, la pregunta es en qué parte del ciclo se encuentra. Esto no es misticismo ni nacionalismo iraní disfrazado de análisis. Es un registro histórico que cualquier estratega militar serio conoce y que muy pocos en posiciones de poder en Washington han querido discutir en voz alta antes de tomar las decisiones que tomaron. Porque discutirlo en voz alta obliga a hacer una pregunta incómoda. Si todos los que vinieron antes fracasaron, ¿qué hace diferente a este intento? Y hasta ahora, nadie ha dado una respuesta convincente a esa pregunta. Si estás viendo esto por primera vez, este es el canal donde analizamos los conflictos con la profundidad histórica que los titulares no pueden ofrecer. Suscríbete ahora mismo, porque lo que vamos a contar hoy no es solo la historia de Irán. Es la historia de cómo los imperios cometen los mismos errores en el mismo lugar a través de los siglos. Y por qué esa repetición no es una coincidencia, sino una lección que ningún poder ha sido capaz de aprender antes de pagarlo caro. Empecemos por el principio. Por el primero en intentarlo con la escala suficiente para que su fracaso quedara registrado en la historia con la claridad necesaria para ser estudiado. Alejandro Magno llegó a Persia en el 334 a.C. como el comandante más brillante de su generación al frente del ejército más efectivo del mundo conocido. Había derrotado a los persas en Gránico, en Isos, en Gaugamela. Había tomado Persépolis. Había quemado el palacio de Jerjes como acto simbólico de venganza por la invasión persa de Grecia un siglo y medio antes. En términos de conquista militar convencional, Alejandro hizo en Persia lo que ningún griego había logrado antes. Ganó todas las batallas que importaban. Y aún así, el patrón comenzó a manifestarse. Lo que Alejandro no pudo conquistar no fue un ejército. Fue un territorio, una cultura y una capacidad de resistencia que no tenía forma convencional que sus falanges macedonias pudieran enfrentar y derrotar en campo abierto. Las regiones orientales del Imperio Persa, hasta lo que hoy es Afganistán e Irán Oriental, absorbieron el avance macedonio de una manera que los historiadores han descrito con términos que suenan extrañamente modernos: guerrilla, desgaste, insurgencia. Alejandro ganó el territorio en papel y nunca lo controló en la práctica. Murió a los 32 años en Babilonia sin haber podido consolidar lo que había conquistado, con un ejército exhausto que llevaba años en campaña y que se había amotinado en la India exigiendo regresar. El imperio que construyó se fragmentó inmediatamente después de su muerte porque nunca tuvo las raíces necesarias para sobrevivir al hombre que lo había creado por pura fuerza de voluntad y genio militar. Persia, en cambio, sobrevivió. Cambió de forma, cambió de nombre, cambió de dinastía. Pero la continuidad cultural e institucional que Alejandro no pudo destruir permitió que lo que hoy es Irán emergiera del período helenístico con su identidad esencial intacta. Pero eso no es todo. Los partos fueron el siguiente capítulo en este patrón y son quizás el ejemplo más instructivo para el conflicto actual, porque su método de resistencia tiene paralelos directos con lo que Irán está haciendo en el estrecho de Hormuz en este momento. El imperio parto, que gobernó lo que es hoy Irán desde el 247 a.C. hasta el 224 después de Cristo, nunca construyó un ejército diseñado para enfrentar a Roma en batalla convencional y ganar. Construyó un ejército diseñado para hacer que ganarle a Roma fuera imposible. La caballería parta operaba con una doctrina que los historiadores romanos describieron con una frustración que se traduce directamente a través de los siglos. Los partos atacaban, causaban bajas y se retiraban antes de que la formación romana pudiera organizarse para una respuesta efectiva. Cuando Roma avanzaba, los partos cedían terreno. Cuando Roma se detenía, los partos atacaban. Cuando Roma intentaba una batalla decisiva, los partos simplemente no aparecían para darla. Era una guerra sin frente, sin líneas, sin el tipo de enfrentamiento convencional que el entrenamiento y la disciplina romana habían sido diseñados para ganar. Marco Craso lo descubrió en Carrae en el año 53 a.C. de la manera más costosa posible. 7 legiones romanas destruidas, 20.000 soldados muertos, 10.000 capturados, Craso mismo ejecutado. Fue una de las derrotas más catastróficas de la historia militar romana, y no fue producida por un ejército superior en términos convencionales.
fue producida por una doctrina de combate diseñada específicamente para explotar las limitaciones de un adversario más poderoso. Lo que nadie está diciendo. Roma intentó repetidamente penetrar el territorio parto durante los siguientes siglos. Trájano llegó hasta el Golfo Pérsico en el 116 después de Cristo, la expansión más lejana de la historia romana hacia el este, y tuvo que retirarse. El territorio era demasiado vasto, la resistencia demasiado distribuida y el costo de mantener las líneas de suministro demasiado alto para que la conquista fuera sostenible. Roma y Persia coexistieron como rivales durante siglos sin que ninguna pudiera destruir a la otra, y cuando Roma finalmente colapsó, Persia seguía ahí. El patrón continuó con los árabes en el siglo VII, que sí lograron la conquista formal del territorio persa, pero que, en el proceso, fueron absorbidos culturalmente por lo que habían conquistado de una manera que los historiadores describen como una de las ironías más profundas de la historia. Los conquistadores adoptaron la burocracia persa, la arquitectura persa, la poesía persa, la filosofía política persa. El Islam que emergió de la fusión árabe-persa llevaba en su interior una proporción significativa de ADN cultural iraní. Persia convirtió a sus conquistadores tanto como sus conquistadores la convirtieron a ella. Los mongoles en el siglo XIII representan quizás el punto más bajo del ciclo, la conquista más devastadora que el territorio iraní ha sufrido en toda su historia. Shah Gengis Khan y sus sucesores destruyeron ciudades que eran centros de civilización mundial. Masacraron poblaciones enteras, destruyeron los sistemas de irrigación que habían sostenido la agricultura iraní durante siglos. El impacto demográfico fue catastrófico en una escala que pocos eventos históricos igualan. Y aún así, el patrón se repitió. Los mongoles que gobernaron Irán, los ilkhanatos, se convirtieron gradualmente al Islam, adoptaron la cultura persa y terminaron siendo gobernantes iraníes tanto como mongoles. La continuidad cultural iraní absorbió incluso la conquista más brutal de su historia. Un siglo después de la invasión mongola, la poesía persa seguía siendo escrita. La filosofía iraní seguía siendo producida. La identidad cultural que los mongoles habían intentado borrar seguía siendo reconociblemente iraní. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos ejemplos históricos te parece más relevante para entender el conflicto actual. La elección que hagas dice algo sobre cómo estás leyendo lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Tu análisis construye este espacio junto a nosotros. Los británicos en el siglo XIX y principios del XX son el capítulo más reciente antes del actual y el que ofrece las lecciones más directamente aplicables al presente. El Imperio Británico intentó en múltiples ocasiones establecer un control efectivo sobre Irán, primero a través de la presión diplomática y económica, luego a través de la intervención directa en los asuntos políticos internos y finalmente a través del golpe de 1953 que derrocó al primer ministro Mossadegh en colaboración con la CIA estadounidense. El golpe de 1953 funcionó en términos inmediatos. Mossadegh fue derrocado. El Shah fue reinstalado. El acceso occidental al petróleo iraní fue restaurado. Durante 26 años, esa intervención pareció un éxito. Y entonces llegó 1979. La revolución islámica que derrocó al Shah no fue solo un cambio de régimen, fue la respuesta acumulada de décadas de resentimiento por la intervención extranjera, por el golpe del 53, por la percepción de que la soberanía iraní había sido violada sistemáticamente por potencias externas que consideraban el territorio y los recursos iraníes como variables de su propio cálculo estratégico. La revolución del 79 fue en parte una revolución contra Mossadegh, en el sentido de que fue la validación histórica tardía de lo que Mossadegh había representado. Y produjo exactamente el tipo de régimen que la intervención occidental había intentado prevenir, pero con 45 años adicionales de preparación para resistir exactamente las presiones que Washington y Londres sabían que aplicarían. El patrón no desapareció con el siglo XX, se adaptó, lo que nadie está diciendo. Y aquí llegamos al presente, al análisis que convierte esta historia en algo más que una lección académica, porque el patrón que se repite a través de 2500 años no es una maldición ni un fenómeno sobrenatural. Es la expresión de características estructurales del territorio, la cultura y la organización social iraní que producen el mismo resultado independientemente de quién intenta la conquista o el control. La primera de esas características es la geografía. Irán no es un territorio que pueda ser controlado desde sus fronteras o desde sus ciudades principales.
Es un país de 1,6 millones de kilómetros cuadrados con cadenas montañosas que crean compartimentos geográficos naturales, desiertos que hacen inviables las líneas de suministro convencionales y una profundidad estratégica que absorbe los avances del adversario sin producir el colapso que esos avances buscan generar. Cada potencia que ha intentado controlar Irán ha descubierto que tomar las ciudades principales no equivale a controlar el territorio, y controlar el territorio no equivale a controlar la resistencia organizada que emerge de los compartimentos geográficos que sus fuerzas no pueden alcanzar simultáneamente. La segunda característica es la continuidad institucional. Irán tiene una tradición de administración estatal, de organización burocrática y de cultura de resistencia que sobrevive a los cambios de régimen de una manera que pocas civilizaciones del mundo pueden igualar. El Estado iraní ha cambiado de nombre, de religión oficial, de dinastía gobernante y de sistema político más veces de las que cualquier análisis puede resumir brevemente. Lo que no ha cambiado es la capacidad del aparato estatal iraní de seguir funcionando bajo presión extrema, de distribuir sus funciones críticas para sobrevivir a ataques contra sus centros visibles y de reconstruir lo que ha sido destruido con una velocidad que consistentemente ha sorprendido a sus adversarios. La tercera característica es cultural. La identidad iraní tiene una profundidad histórica que produce una forma de resistencia que no depende de ningún gobierno específico ni de ninguna ideología particular. Los iraníes que se oponen al régimen actual, y son muchos, comparten con quienes lo apoyan una resistencia instintiva a la dominación extranjera que tiene raíces en Ciro el Grande, en Darío, en la resistencia a Alejandro, en la Revolución Constitucional de 1905, en Mossadegh. Esa resistencia no es movilizada por el régimen, existe independientemente de él y frecuentemente a pesar de él. Comparte este video ahora mismo con alguien que esté siguiendo el conflicto actual sin el contexto histórico necesario para entender por qué está evolucionando de la manera en que está evolucionando. La historia no predice el futuro con precisión, pero sí identifica los patrones que los que ignoran la historia están condenados a repetir. Y ahora llegamos a la dimensión del análisis que conecta todo lo anterior con lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz en este momento. La estrategia militar estadounidense en este conflicto tiene una característica estructural que los analistas críticos han comenzado a describir como una pirámide invertida. Y esa descripción merece el tiempo necesario para explicarla correctamente porque capta algo fundamental sobre por qué la campaña más tecnológicamente avanzada de la historia militar moderna está produciendo resultados que no se corresponden con esa superioridad tecnológica. Una pirámide normal en términos estratégicos tiene su base en los elementos más abundantes, baratos y sostenibles, y su vértice en los elementos más escasos, costosos y difíciles de reemplazar. Una estrategia construida sobre esa pirámide puede sostenerse en el tiempo porque sus elementos más usados son los menos costosos de reponer. La estrategia militar estadounidense en Hormuz tiene la pirámide invertida. Su base, los elementos que más se usan y de los que más depende la campaña, son los más costosos y los más difíciles de reponer. Bombarderos B, dos de $2.100 millones por unidad, de los que solo existen 20 en el mundo. Bombas GEB U-57 de las que el Pentágono tiene existencias limitadas y cuya reposición requiere contratos de cientos de millones de dólares y plazos de producción que se miden en años. Misiles de precisión que cuestan entre $70.000 y $2 millones por unidad usados para destruir embarcaciones que cuestan decenas de miles. Grupos de portaaviones cuyo costo de operación diario supera los $6 millones por grupo y que representan activos irreemplazables que no pueden ser arriesgados dentro del Golfo. Lo que nadie está diciendo. El vértice de esa pirámide invertida, los elementos más baratos y más fácilmente reponibles de la campaña, son los menos usados. Las municiones no guiadas de bajo costo, las plataformas de bajo costo que pueden ser producidas en cantidad y perdidas sin consecuencias estratégicas. Las estrategias de desgaste que intercambian volumen por precisión. Irán tiene la pirámide en la posición correcta. Sus elementos más usados son sus más baratos. Lanchas rápidas que cuestan decenas de miles de dólares. Drones kamikazes que cuestan entre $10.000 y $50.000 por unidad. Minas navales que cuestan una fracción de lo que cuesta neutralizarlas. Misiles de producción doméstica cuya cadena de suministro no depende de importaciones que pueden ser sancionadas. Y la profundidad geográfica y la capacidad de dispersión que hacen que cada elemento destruido pueda ser reemplazado en días o semanas.
La relación de costos en este conflicto no favorece a Estados Unidos, favorece a Irán. Y esa relación de costos es exactamente lo que el complejo militar industrial estadounidense está diseñado para no reconocer públicamente, porque reconocerlo implicaría admitir que la solución al problema no pasa por más B-2, más GBU-57 y más grupos de portaaviones. Pasa por una estrategia fundamentalmente diferente que no requiere el tipo de armamento que genera los contratos más lucrativos para los proveedores de defensa. El complejo militar industrial no es una conspiración, es un sistema de incentivos, y ese sistema de incentivos produce consistentemente soluciones que son tecnológicamente impresionantes, políticamente vendibles y estratégicamente inadecuadas para el tipo de conflicto que Irán ha diseñado para librar. Eso no significa que las armas no funcionen, significa que funcionan en el problema equivocado. Y cuando la herramienta que tienes no corresponde al problema que enfrentas, el resultado es exactamente lo que estamos viendo. Una campaña militarmente exitosa en términos tácticos que no está produciendo los resultados estratégicos que justificaron su costo. Dale like al video ahora mismo si crees que esta dimensión del conflicto, la relación de costos y la pirámide invertida de la estrategia estadounidense, merece más análisis del que está recibiendo. El algoritmo necesita esa señal. El patrón histórico que hemos recorrido desde Alejandro Magno hasta el presente no sugiere que Irán sea invencible. Ningún análisis serio lo afirmaría. Sugiere algo más específico y más útil para entender el presente. Sugiere que las estrategias de control externo basadas en superioridad militar convencional han fracasado consistentemente en Irán. No porque Irán sea mágico, sino porque la geografía, la cultura y la organización institucional iraní producen condiciones en las que la superioridad militar convencional no es suficiente para traducirse en control político sostenible. Alejandro tomó Persépolis y no pudo controlar el territorio. Roma derrotó a Persia en múltiples batallas y no pudo cruzar el Éufrates de manera permanente. Los mongoles arrasaron las ciudades iraníes y fueron absorbidos culturalmente por lo que habían destruido. Los británicos instalaron un Shah y 26 años después cosecharon una revolución que definió el Medio Oriente durante el siguiente medio siglo. El presente tiene sus propias características que lo hacen diferente de todos esos precedentes. La tecnología es incomparablemente más avanzada. La velocidad del conflicto es incomparablemente mayor. Las consecuencias económicas globales son incomparablemente más inmediatas. Pero el patrón subyacente, el de una potencia exterior con superioridad militar convencional enfrentando una resistencia iraní que no puede ser derrotada por esa superioridad sola, es el mismo que ha definido 2500 años de intentos fallidos. Cuéntanos en los comentarios en qué punto del ciclo histórico crees que se encuentra Estados Unidos en este momento. ¿Está en la fase de Alejandro en Persépolis, creyendo que la victoria militar convencional es suficiente? ¿Está en la fase de Marco Craso en Carrae, descubriendo que el adversario no va a librar el tipo de guerra para el que se preparó? ¿O está ya en la fase de retirada, buscando la forma de salir sin que parezca lo que es? Comparte este video ahora mismo con alguien que necesite el contexto histórico para entender por qué el conflicto de Hormuz está evolucionando de la manera en que está evolucionando. Los titulares cuentan lo que pasó hoy. La historia explica por qué lo que pasó hoy era predecible desde hace 2500 años. Alejandro fracasó. Roma fracasó. Los mongoles fueron absorbidos. Los británicos cosecharon 1979. Y ahora Estados Unidos está dentro del mismo patrón con la pirámide de costos invertida, dependiendo de las armas más caras del mundo para resolver un problema que esas armas no están diseñadas para resolver. La historia no se repite exactamente, pero rima con una precisión que los que tienen el poder de cambiar el curso raramente quieren escuchar antes de que sea demasiado tarde.